Vamos a cambiar de tema. El uso de edulcorantes no calóricos en reemplazo del azúcar es cada vez más popular, tanto así que se estima que entre un 60 a un 80% de la población chilena los está consumiendo, por ejemplo, sucralosa. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alertó hace algunas semanas sobre las consecuencias negativas en la salud que tiene el consumo prolongado de estos productos. Y los expertos están llamando a rescatar el azúcar natural de los alimentos. Ya, chiquilla. Adelante, Carmencita. Aquí está la tacita. Por suerte que las teteras están limpias. Yo no uso teteras hace años. Oye, ¿siempre se juntan a tomar tecito y eso? Pero no aquí, allá donde nos juntamos en la sede. El ritual comienza colocando la tetera, sacando las tazas y la bolsita de té, para luego comenzar alguna conversación que las mantendrá divertidas por horas. Cuando nosotros nos juntamos en la sede grande, se pone en la mesa azúcar, endulzante, té, café y los debidos pastelitos. Ya, yo uso endulzante en polvo. Ya. ¿Por qué el azúcar ya no le gusta? No, es que como soy diabética, no puedo usar azúcar. Y tampoco le pongo mucha. Claro. No, si un pichintún. Claro. Y esta escena se repite en muchas casas chilenas. En la despensa algunos tienen azúcar, otros endulzantes, para todos los gustos. Quizás por restricción médica como Ana María, o más bien por gusto como Gloria. Pero ¿cuál será mejor? Una persona sana, normal, que no presenta ningún tipo de patología, que está en un estado normal de peso, no tendría por qué, por ejemplo, consumir edulcorantes no calóricos, ¿ya? Si esa persona que es completamente sana, vuelvo a repetirlo, desea comer sacarosa o azúcar de mesa en una cantidad adecuada, no va a enfermarse, ¿ya? Eso tenerlo muy claro. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, tengo un sujeto, un paciente que tiene diabetes, no puede comer azúcar. O sea, ante ese escenario, lo primero es tener claro que deberían ser como más hechos a la medida o más dependiente digamos, del estado de salud de las personas, el edulcorante calórico o no calórico que consuma. Ya sabiendo eso de base, ahora le contamos que la OMS hace algunas semanas alertó respecto a que los endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como provocar enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2. Pero además se suma otro efecto. Según investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, podría causar daños en el ADN. ¿Cómo? Gracias al compuesto sucralosa 6-acetato presente en la sucralosa. Tenemos sucralosa y si es una sucralosa bien elaborada, debería ser 100% sucralosa y no tener sucralosa 6-acetato. En la investigación demostraron que ya parte la sucralosa con trazas, es decir, pequeñas cantidades de este compuesto que es dañino para la salud. Y a medida que yo lo voy digiriendo y metabolizando, voy formando más. Yo transformo la sucralosa en este otro intermediario que es el que hace mal. A lo mejor la carga inicial no va a ser tan elevada, pero sí después de que yo lo proceso. Pensemos que nosotros somos como un reactor, nosotros transformamos las cosas. Y en este caso la transformación nos jugó una mala pasada, a lo mejor no aportamos calorías innecesarias, pero sí se está generando un compuesto, un metabolito que es dañino para la salud. Y que provoca directamente la rotura de las cadenas de ADN, que si el cuerpo no las repara, las hebras de ADN dañadas pueden provocar cáncer. Por eso la pregunta, ¿cuánto endulzante consume? ¿De las que a veces no cuentan las gotitas? No, le pongo... Tenemos un elevado consumo de sucralosa, entre un 60-80% de la población. En nuestros estudios hemos visto que consume este edulcorante. Y no es solo en la taza de té. La sucralosa se puede encontrar en muchos productos horneados, postres, bebidas, etc., siendo incluso 600 veces más dulce que el azúcar, según indica el estudio de la Universidad estadounidense ya mencionada. En este caso estamos usando sucralosa, 2, 3, 4, 5. 5 gotitas de sucralosa equivalen a una cucharadita de azúcar. Como decíamos, que para una persona de 60 kilos, la dosis máxima serían 560 gotas, Claro. ¿ya? Y este tiene 720 gotas, Claro. ¿ya? Por lo tanto, si la persona se toma uno de estos o casi uno entero de estos al día,
obviamente va a llegar a la dosis máxima y eso la verdad es que nadie lo hace. De hecho, las gotitas de endulzante solo representan el 10% de su consumo. La mayor fuente no son las gotitas o los edulcorantes de mesa que uno le pondría, sino que son los productos empaquetados. Nosotros hemos visto que está principalmente en los néctares y jugos como en polvo, industrializados, también en las leches saborizadas y en estas aguas tipo saborizadas como que no son jugo pero son agua. El problema no es el endulzante como tal, sino que es la forma y la cantidad en que lo comemos, en que lo ingerimos. Nosotros de aquí al 2030 vamos a superar los 80 años en Chile. Entonces tenemos que ir cambiando este tipo de hábitos, porque si no vamos a ser personas mayores muy vulnerables, muy enfermas. Por eso, ¿cuál es la recomendación? El llamado que hizo la OMS es a reducir el consumo de edulcorantes, pero dentro ya de las recomendaciones de reducción de azúcar. Entonces, es que bajemos el edulcorante y también el azúcar y tratar de quizás consumir otros tipos como productos con dulzor natural. Mira, lo principal para todo el mundo es disminuir el consumo de azúcar. El consumo de azúcar refinado es algo que se ha agregado a la vida de las personas. Antiguamente no existía y la gente vivía igual. Cada vez nos hemos ido acostumbrando a comer cosas más dulces y con mucho azúcar, y este azúcar a la larga va a producir obesidad, enfermedades crónicas. Volver a lo natural es tema de gusto adquirido, dicen, y acá un testimonio. Nada. No, dejé el azúcar hace 15 años. Y después seguí con el endulzante y ya llevo 7 años sin azúcar. Dejé el endulzante también. ¿También dejaste el endulzante? Sí. De que se puede, y aunque hay más evidencia de los daños que provoca el consumo de azúcar versus los edulcorantes no calóricos, la recomendación es volver al sabor natural, porque como ya sabemos, todo en exceso siempre será dañino. Por ello, si es azúcar o endulzante, ponga atención cuánto está consumiendo. Y justamente ayer por la tarde, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud etiquetó al aspartamo como un posible carcinógeno, quiero decir, lo que arroja nuevas dudas sobre la seguridad de uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo. Vamos a tomar contacto con Natalia Rebolledo, investigadora postdoctoral del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición, que es parte justamente del INTA de la Universidad de Chile. Natalia, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, Pablo. Muy contenta de estar acá y bueno, con este tema nuevamente en la palestra. Exactamente, con esta nueva noticia que empieza ya a tomarse lo que es la ciencia y las novedades que teníamos sobre este tema que se había anticipado. Ahora, Natalia, ¿cómo nos tomamos esta noticia que recién se confirmó durante la jornada de ayer? ¿Es algo que ya se viene investigando, no hay que preocuparse mucho, o es de verdad una preocupación para las personas? Mira, de partida tomar en cuenta que esta recomendación tiene distintos niveles. Cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer tiene como 4 categorías para clasificar los aditivos o los posibles cancerígenos. Entonces está el primero, que sería que no te produce cáncer un producto, y después viene que es posiblemente carcinogénico. ¿Y esto qué significa? Que en el fondo son aditivos o sustancias a los cuales tenemos que ponerle atención, porque hay limitada evidencia en los humanos que podría llegar a cáncer, y tampoco hay mucha evidencia en modelos animales. Entonces, el aspartamo de esta forma se está clasificando como posiblemente carcinógeno, pero es como para también que la gente esté más atenta y también generar más investigación en relación a este tema. Y en verdad, lo que yo revisé de lo que se publicó ayer es que es solo asociado como a un tipo de cáncer, que sería un cáncer de hígado, que es el carcinoma hepatocelular. Ya, entonces no viene, son todos los cánceres. es que es bien específica la información, entonces ya genera un panorama, pero obviamente el llamado a la calma. Incluso voy a leer aquí, por ejemplo, la publicación, la primera que se realizó fue del Washington Post, que decía, pero una agencia diferente dentro de la OMS dijo que no iba a cambiar su orientación sobre la cantidad de aspartamo que se puede consumir de manera segura. Y es lo que vimos también en la nota introductoria. Hay una cantidad que hasta el momento se considera segura por parte de los investigadores. Sí, a ver, un poquito contándote,
lo que dijo el Comité del Cáncer solo estaba enfocado en cáncer. Ya. El otro comité mixto de aditivos alimentarios, que se le dice JECFA en inglés, de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, analiza cómo se asocia cualquier consumo de alguno de estos edulcorantes con otras enfermedades, como esto busca ya sea diabetes, tipo 2, enfermedades cardiovasculares, no solo se enfoca en cáncer. Entonces lo que ellos encontraron en este sentido era que no había mayor riesgo a niveles de que los que se está consumiendo ahora el aspartamo para ese tipo de enfermedades, y por eso no recomendaron bajar la dosis. Y lo que ellos declaran es la dosis segura de consumo, que es lo que se le llama la ingesta diaria admisible, que en este caso serían 40 miligramos por kilogramo de peso que se pueden consumir al día. Ya, entonces ahí por lo menos tienen ya la indicación. Ahora, lo primero que nace con esta publicación es, por ejemplo, uno se va para atrás en la historia, se acuerda del teflón. En algún momento se habló, no se hacían investigaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido también para que entendamos por qué ahora hay estos anuncios de elementos que ocupamos normalmente en nuestra vida? Incluso los edulcorantes han ido evolucionando en distintos tipos. ¿No se han hecho las investigaciones o la verdad es que la evidencia no es tan sustancial para que también la gente tenga claro cómo se hacen estas investigaciones? Mira, cómo se armó este panel fue primero que la gente de la Organización del Cáncer llamó a un comité de expertos y el comité de expertos dijo que sería bueno que revisaran un listado de aditivos, ¿ya? Y dentro de ese listado estaba el aspartamo, por estos estudios nuevos que estaban saliendo que se podría asociar con el cáncer. Pero, o sea, lo que hemos visto es que son 3 estudios solamente los que hay y tampoco es como que se haya medido el aspartamo en las cantidades de bebidas que están consumiendo, sino que se usó como aproximadamente en las bebidas diet. Entonces tampoco es como que se midió el aspartamo de estas bebidas. Como este tipo de bebidas se sabe que tiene aspartamo añadido, es como por asociación que se cree que podría estar asociado a este tipo de cáncer. Entonces, por eso dicen que es posiblemente carcinogénico, no dicen que es carcinogénico, pero y por eso hay que tenerlo en observación y ojalá seguir haciendo más investigación al respecto para poder determinar si en el fondo se asocia a cáncer o no. Ya, a ver, es que para entenderlo un poco, antes no se hacían las investigaciones con estas bebidas diet justamente, o la evidencia no era tan clara, o tal vez la tecnología incluso que podía hacer, no era la necesaria para poder hacer una investigación más exhaustiva. Claro, es muy complejo el tema de los edulcorantes porque la mayoría de los alimentos en otros países no declaran la cantidad de edulcorante que tienen. Ya. Entonces, en general, la investigación está limitada a ver si lo consume o no la persona y después ver cómo se asocia. En cambio, en Chile, por ejemplo, el reglamento sanitario de los alimentos sí indica que tiene que declararse la cantidad de aspartamo y los otros edulcorantes no nutritivos. Entonces nosotros en este sentido sí lo podemos encontrar en la declaración de los alimentos. Ahora, por ejemplo, sí, que me di cuenta, por ejemplo, en la lata, hoy día tomé una bebida justamente que tenía aspartamo, la vi justo cuando estábamos dando esta información al aire. ¿Por qué están negritas? ¿Es justamente por este elemento relevante o hay una instrucción que dice que estos elementos tienen que estar más destacados? Hay una instrucción del Reglamento Sanitario de los Alimentos que dice que se tienen que declarar 8 de estos. Entonces es mandatorio declarar, por ejemplo, la sucralosa, la stevia, el acesulfamo de potasio, el aspartamo, la sacarina, el ciclamato y 2 más. Pero, por ejemplo, la lulosa no hay que declararla o la tagatosa tampoco. Entonces son algunos nomás que pide este reglamento sanitario. Ya, con esto empiezan al tiro a levantarse las alertas. ¿Qué pasa con el resto de los edulcorantes? Tenemos la sucralosa, justamente, usted nombraba varias más, está la agave, si no me recuerdo, y varios de esos que además hay un punto importante. Todos estos los obtenemos a través de la gotita o a través de la pastilla, no de manera natural. Hay gente que ocupa la sucralosa, pero de manera natural, y también se está preguntando, ¿qué sucede con el resto de esos productos? Una cosa, yo creo que un concepto que nosotros pensamos es que la mayoría del edulcorante viene de la gotita que uno le agrega al té o al café, y en verdad no es así. Eso corresponde como un 10% de lo que se consume en general en Chile a lo máximo. La mayoría viene de los productos empaquetados, como habíamos hablado antes, principalmente las bebidas light o los néctares o en general los productos light. Entonces, un llamado también a mirar como, qué estamos consumiendo. O sea, los empaquetados sí o sí pueden tener estos aditivos y un montón de otras cosas más.
Entonces, eso es una cosa. Y el llamado tampoco es a la alarma, porque esto es recién, es muy nuevo. Tampoco se trata de que la gente vuelva a consumir azúcar por miedo. En el fondo, en Chile no se están consumiendo sobre los niveles seguros según los estudios que hemos realizado. Entonces, ni los niños, que son los que están en mayor riesgo de pasar estos límites porque son en base a peso corporal, no los están pasando, a pesar de que tendemos a consumir bastante edulcorante, estamos dentro de los límites. Entonces, tampoco es para que la gente se alarme con estos anuncios. Ya, es que justamente hay que poner la cuota de tranquilidad porque además es un informe nuevo, es un anuncio nuevo, es posible, usted lo decía, dentro de los 3 niveles, está todavía el medio, más encima es solo una rama que investiga el cáncer pero no se dedica a las combinaciones con alimentación. Entonces por eso, nos quedan 2 minutos, Natalia, pero queremos seguir con usted, pero antes de plantearle, ¿tienen que estar en alerta también los diabéticos, por ejemplo? No, los diabéticos no, sí o sí tienen que evitar el azúcar y si tienen que consumir algún edulcorante, que lo sigan consumiendo. Perfecto, aunque sean todos los productos porque se va acumulando justamente la cantidad en el cuerpo. Claro, pero por ejemplo, el aspartamo, lo que reportaba este comité mixto de la YECFA, por ejemplo, decían que al metabolizarse no se absorbe en el cuerpo. Por ejemplo, se separa en 3 moléculas, que serían 2 aminoácidos, ¿Ya? que es la fenilalanina, el ácido aspartico y metanol, los cuales también se generan al consumir alimentos. A ver, lo primero que lo nombramos bien cortito porque nos teníamos que ir a la pausa, pero es el tema con los diabéticos. ¿Qué pasa con las personas que son diabéticas que lo primero que les dicen tiene que eliminar el azúcar de su vida prácticamente y pasan a estos productos de dieta que contienen esto? No se arriesgan para nada, pueden seguir con su control. No hay que generar pánico en esa población específica. Exacto, en esa población en específico no hay que generar pánico porque hay que pensar que este comité de aditivos alimentarios, el otro, la YECFA, yo sé que es complicado como entender que salieron 2 reportes. Ellos revisaron en diabetes tipo 2 y no cambiaron las recomendaciones, entonces no hay necesidad de hacer esos cambios. Entonces, que sigan consumiendo lo que consumen actualmente. Pero la ideal es que no vuelvan a consumir azúcar, porque, o sea, ellos tienen una enfermedad de base que no pueden metabolizar les sube el azúcar y eso es un mayor riesgo para la salud que en este caso es consumir el edulcorante. Exactamente, incluso aquí justamente el Washington Post hace hincapié en esa situación. El IARC se enfoca en lo que es potencialmente cancerígeno, es decir, en una gran cantidad obviamente podría generar cáncer. Y el JECFA juzga si es un real peligro o no para los humanos. Y es lo que usted decía, para que lo reiteremos, en bajas cantidades el aspartamo no debería producir cáncer. Esos estudios todavía no son realmente concretos. Claro, porque estos estudios se siguen a mucha gente en el tiempo, porque claro, para que desarrollen cáncer tiene que pasar mucho tiempo y claro, midieron la dieta una vez y la dieta va cambiando, o sea, uno no consume todos los días lo mismo. Entonces, por eso, insisto, lo que hizo este Centro de Investigación del Cáncer es un llamado a que puede ser posiblemente cancerígeno, pero para seguir potenciando la investigación, para poder determinar en el fondo si es o no. Ahora, con esto claramente las personas van a empezar a tomar ciertas decisiones, a pesar de que les estamos diciendo que se queden tranquilas, que pueden seguir, usted lo decía, más allá de que si uno consume todo el día cosas diet, que es decir, que tienen los endulcorantes, el aspartamo, sucralosa, como sea, quedan dentro de los límites sanos, que no debería generar una enfermedad o un cáncer justamente, hay gente que ya va a empezar a cambiar la dieta. ¿Cómo lo podrían hacer para que lo hagan de manera sana también y no empiecen a volverse locos con los edulcorantes? No, es que va a consumir sucralosa. No, es que voy a volver al azúcar. ¿Cómo se podría hacer esa combinación? Porque ustedes justamente en el centro se especifican en eso, en enfrentar estas situaciones para que no generen, por ejemplo, la obesidad, que es una enfermedad que lentamente nos va matando. Sí, mira, yo no sé si te acuerdas que hace poco igual salió otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud en la cual se decía que no se recomendaba el consumo de edulcorantes para control de peso, porque en el fondo para el largo plazo tampoco tenían un beneficio. Exacto. Entonces, el llamado que hemos estado tratando de hacer desde la academia es que, si bien no volver al azúcar, tratar de disminuir el dulzor de lo que consumimos, porque
O sea, estos edulcorantes no te aportan en nada, no te aportan nutrientes, no es algo que uno necesite como para vivir, sino que es como el placer de sentir el gusto dulce. Entonces, otra forma de lo que estábamos hablando es que volver a sentir fuentes de dulzor naturales, como las frutas, por ejemplo. De repente uno si cocina, en vez de poner azúcar, puede, o sea, un cake le pone un plátano o usar dátiles. Claro que esta recomendación no es para los diabéticos porque son un azúcar para ellos. Exactamente, estamos hablando de la población general. Los diabéticos quédense con la dieta además que le da el doctor, porque tienen que seguir siempre en evaluación constante. Exacto. Y nosotros, lo que nos gusta lo dulce, vamos a tener que aplicar la naranjita, ojo que también con la fructosa, que también en grandes cantidades es bien peligrosa. Claro. Natalia Rebolledo, investigadora postdoctoral del CIAPEC del INTA, le queremos agradecer por ayudarnos a entender un poco lo que sucedió en el último tiempo y también estas recomendaciones que nos entregó durante esta noche. Muchas gracias. Que esté muy bien, muy buenas noches. Buenas noches.